Me han dado 15 minutos que voy a intentar acortar porque ya hemos empezado pues casi con media hora de retraso. Entonces, yo quería empezar diciendo que, bueno, en el mejor de los casos nos quedan 90 días. Según las evaluaciones más optimistas, nuestra huella ecológica es 1,5 veces la superficie de nuestro país. Y a nivel europeo, andamos en los mismos números, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que el 1 de octubre habremos consumido y habremos utilizado todos los recursos que podríamos haber utilizado durante todo el año en nuestro país. Quiere decir que los siguientes 3 meses estaremos viviendo de rentas, o mejor dicho, estaremos viviendo de otros más bien, ¿no? De importaciones o de recursos que tenemos deslocalizados o que podemos extraer en otros países de manera barata, etcétera, etcétera, ¿no? En el peor de los... no en el peor siquiera de los escenarios, según el Ministerio de Medio Ambiente, la huella ecológica es de 2,6, es decir, estamos cerca de necesitaríamos 3 planetas para vivir o para aguantar el tren de vida que tenemos en España. Lo cual quiere decir que a la primera pregunta del primer bloque de si consumimos demasiado, pues la respuesta está encima de la mesa de los que toman las decisiones, ¿no? Y encima de nuestras mesas también, de alguna manera. La siguiente pregunta que nos tendríamos que hacer es, bueno, consumimos demasiado, sí, pero ¿hasta dónde es bastante? ¿Qué significa suficiente? Bueno, hace 6 años yo y otro compañero tuvimos la oportunidad de convivir un breve periodo de tiempo con una de las tribus más aisladas de la isla de Borneo, en los Penang, y esta gente vivía, pues evidentemente, muy vinculada a la tierra, vivía al día con lo que pescaba y conseguía cazar, se desplazaba a pie, vivía en cabañas de madera construidas con sus propias manos. Y esa es un poco la imagen visual que todo antiecologista tiene, ¿no? Ya están los ecologistas diciendo que tenemos que volver a vivir como en las cavernas, ¿no? Entonces, por eso es relevante la pregunta de cuánto es suficiente. Bueno, ¿qué significa demasiado, no? Bueno, se estima que deberíamos regresar aproximadamente a niveles de finales de los años 80, en Amigos de la Tierra, bueno, finales de los años 80, perdón, principios de los años 80, en Europa Occidental, ¿no? En Amigos de la Tierra Amigos de la Tierra Europa, hemos propuesto un sistema de medición en el que no voy a entrar porque va a entrar después otro panelista a comentarlo un poco más, y para medir el consumo de recursos más allá de los datos que nos ofrece el PIB, ¿no? Que es un fetiche económico, pero que no aporta realmente nada relevante sobre lo que realmente importa. Ya lo sabemos esto, ¿no? Bueno, entonces la siguiente pregunta que nos podríamos hacer, vale, y si este es el punto a donde tenemos que llegar, ¿cómo llegamos desde donde estamos ahora? Bueno, pues como esta realidad ya es innegable, digamos que el modelo dominante ha propuesto 2 procesos paralelos, ¿no? Por un lado está el de las tecnologías verdes y los negocios verdes, es decir, decirnos que tranquilos, podemos con nuevas tecnologías solucionar los problemas y encontraremos alguna solución en el último momento que nos salvará a todos, ¿no? Y los negocios verdes, es decir, ponerle precio a las cosas, financiarizar la naturaleza, utilizar pues, mecanismos de compensación, mercados de carbono, normas no vinculantes para las empresas y para los negocios como la responsabilidad social corporativa, etcétera, etcétera, ¿no? Y por otro lado, un proceso como el que se ha venido desarrollando pues, en los últimos años, en los que también entrará algún panelista en profundidad, que es la arquitectura de la impunidad, en la cual el TTIP, el tratado entre Europa, la Unión Europea y Estados Unidos, es el epicentro, digamos, ¿no? Y que lo que pretende básicamente es blindar un derecho que no es un derecho o que nadie ha establecido como un derecho, al menos en nuestras sociedades, que es el derecho a ganar más dinero indefinidamente, ¿no? Bueno, frente a esto, ¿qué proponemos? Bueno, ahora que sabemos que el reciclaje no es suficiente, pues proponemos relocalizar la producción, proponemos descentralizar la gestión de residuos, autoproducir más, dedicar más tiempo a los cuidados y menos al trabajo asalariado, producir bienes pensados para durar y no para ser tirados, e impulsar normativas integrales que fomenten todo esto.
Bueno, y una última pregunta. ¿Es compatible esta propuesta o este camino ya innegable con las políticas de libre mercado? ¿Nos sirve el modelo de libre mercado para alcanzar este objetivo? Bueno, pues cuando algunos sectores económicos y políticos nos acusan de antisistema, nos acusan de que queremos medidas regulatorias que controlen el mercado, nos acusan de que queremos volver a políticas pasadas, etcétera, etcétera, no es solamente porque estén delirando, ¿no? Es también porque prestan atención. Conocen el problema, es como un enfermo que conoce el mal que tiene y conoce el tratamiento, pero como un niño que va a la consulta del médico con un dolor y sabe que la inyección es la solución, prefiere que no le duela en el último momento, ¿no? Y así nos comportamos. En la realidad, nuestras sociedades se están comportando de esta manera. Bueno, nuestra propuesta, por tanto, es la de la justicia económica, es decir, en el segundo panel tendremos la oportunidad de analizar algunas de las propuestas políticas y de las oportunidades que nos van a permitir colocar el tema de la justicia económica como un tema principal en las agendas de los decisores políticos. Y en este tema hablamos de justicia económica porque los ecologistas estábamos muy equivocados. Pensábamos que de todas las crisis, la crisis ambiental era una crisis que iba a igualarnos a todos, iba a afectarnos a todos por igual, a ricos, a pobres, al norte, al sur, iba a dar igual donde vivieras, ibas a tener la crisis ambiental a la puerta de casa. Pues no es así. Y hoy sabemos que no es así, porque sabemos que unas regiones sufren los impactos de nuestras actividades extractivas, sufren los impactos de asumir los residuos que nosotros tiramos y sufren los fenómenos atmosféricos adversos y extremos cada vez más frecuentes, y otras regiones no. Otras regiones muchas veces disfrutamos de pues el supuesto bienestar que nos da disfrutar de todos estos bienes y servicios, ¿no? Es necesario, por tanto, desde nuestro punto de vista, plantearnos si estos países que invierten sus fondos o que tienen fondos, digamos, para sanidad y educación, tienen que destinar este dinero pues, a planes para mitigar los efectos del cambio climático, para reconstrucción después de un fenómeno climatológico extremo, para pagar la restauración de una mina de oro a cielo abierto o para pagar abogados que les defiendan ante las empresas transnacionales en tribunales internacionales en virtud de algún tipo de tratado de libre comercio que hayan firmado, ¿no? Bueno, por eso es necesario, y de ahí el panel 3, pensar juntos, ¿no? Trabajar conjuntamente, porque eso nos ha dado muy buenos resultados y nos está dando muy buenos resultados, y por si alguien tiene la tentación de que, bueno, he visto este panorama, pues poco podemos hacer, que aquí en esta sala seguramente que nadie tiene esta tentación, pues hay muchas buenas experiencias y, por citar algunas, y vosotros tendréis seguramente muchas otras, por citar algunas, pues bueno, hemos conseguido aplazar el voto al TTIP en el Parlamento Europeo recientemente, lo sabéis. En Francia se ha aprobado la primera ley que perseguirá la obsolescencia programada. La Unión Europea ha aceptado un indicador propuesto por Amigos de la Tierra para medir el impacto de la producción de bienes. Como os comentaba antes, desde hace 10 días Holanda es el primer país de la Unión Europea libre de fracking. Y dentro de 5 días se reúne por primera vez el panel intergubernamental que ha de diseñar un mecanismo vinculante sobre empresas transnacionales, negocios y derechos humanos, para que sean respetados y sea vinculante, una norma que se diseñará en el seno de las Naciones Unidas en la Comisión por los Derechos Humanos. Entonces, bueno, como dicen los compañeros de Vía Campesina, globalizar la lucha, globalizar la esperanza, y un poco en esa línea o en esa idea estamos aquí, ¿no? Y es la propuesta que tenemos que hacernos. Me gustaría, ya sin entretenerme más, hablaros de la gente que tenemos, todas estas mujeres que tenemos aquí hablando de consumir demasiado, la situación actual y problemáticas del consumo de recursos naturales. Os quiero presentar a Elena Palacios, del proyecto Cobalt, a Cecilia Denis, que es presidenta de Amnistía Internacional Madrid y que nos va a hablar de la afección a los derechos humanos, de la extracción de minerales,
en zonas de conflicto en particular, a Raquel Hernando y Erika González, del Observatorio de Multinacionales de América Latina, que nos va a hablar de tratados comerciales y de transnacionales, como yo os comentaba hace un momento, y a Almudena Moreno, coordinadora del Programa de Desarrollo Local Sostenible de Alianza por la Solidaridad, que nos va a hablar de casos de extracción de recursos, atropellos ambientales, derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, os dejo con ellas y les pediría a las panelistas, en este caso, que tenemos 15 minutos o menos si es posible. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Soy Elena Palacios y, como ha comentado antes Víctor, trabajo en TIPSA en la parte de Medio Ambiente y Energía. Agradecer en primer lugar a Amigos de la Tierra por invitarnos a estar hoy en esta jornada. Y os voy a hablar un poco del proyecto Cobalt en el que hemos estado involucrados en los últimos 2 años, que trata sobre todo de cómo se relacionan entre sí los distintos grupos de interés en torno al uso sostenible de materias primas. Os voy a hacer una breve introducción acerca del proyecto, qué objetivos y enfoque ha tenido, qué actividades hemos realizado y qué lecciones aprendidas y recomendaciones se pueden extraer del proyecto. En primer lugar, quería mostraros una imagen para introducir el proyecto en la que se ve la complejidad de la cadena de valor de las materias primas, desde la fase de extracción hasta la de consumo y tratamiento de residuos, y cómo es necesario tomar un paso atrás para poder tener una mayor perspectiva de este escenario tan complejo y poder plantear de una manera más objetiva qué retos son los que se nos plantean en ese camino hacia un modelo de desarrollo más sostenible, que por una parte pues garantice el abastecimiento de recursos para las generaciones futuras desde un enfoque global en el que haya un acceso equitativo a los recursos y teniendo en cuenta los límites que nos plantea nuestro sistema planetario y también pues, nuestro modelo actual de consumo económico. En breve, Cobalt es un acrónimo que responde fundamentalmente a los 3 ejes del proyecto sobre los que se fundamenta, que son la concienciación o sensibilización, el aprendizaje y transferencia de conocimientos en materias primas y el diálogo. Es un proyecto que se ha financiado con el 7º Programa Marco de la Unión Europea, ha durado 2 años y en él hemos estado involucrados 6 socios. La Universidad de Viena han sido los coordinadores, había otras 2 consultoras, Ecologic y Deloitte, y luego había socios regionales en áreas estratégicas de interés que han sido la península ibérica, en la que hemos estado nosotros. En Rumanía estaba una asociación nacional, la Asociación Nacional de Consumidores, y en Suecia hemos contado con la Universidad de Luleå, que son especialistas en minería y en tecnología. Cobalt, los objetivos que ha tenido ha sido, pues, en primer lugar, abordar los desafíos clave en los aspectos ambientales y sociales relativos a una gestión más sostenible de las materias primas. Hemos facilitado estas plataformas multisectoriales para sensibilizar, aprender y dialogar en torno a este tema. Y también hemos identificado carencias de conocimiento o habilidades en distintos grupos de interés que hacían necesario un planteamiento de cómo mejorar capacidades para hacer una mejor gestión de las materias primas. Cobalt no abarca todas las materias primas, solamente se centra en aquellas que no son energéticas. Por ejemplo, no ha abordado nada de combustibles fósiles, tampoco materias primas de origen agrícola, pero sí, pues, por ejemplo, minerales metálicos, minerales industriales, materias primas que se utilizan en la construcción, caucho, madera, y también ha incorporado 14 materias primas críticas y escasas, según la definición de la Comisión, como son, por ejemplo, las tierras raras, el indio, el talio, el tantalio, que están presentes en muchos productos que son sinónimo de avance tecnológico y de bienestar de la sociedad de consumo, ¿no? Como pueden ser los smartphones, las tablets, las pantallas. En fin, este es un asunto muy geopolíticamente importante para la Comisión, porque Europa es deficitaria particularmente en este tipo de materias primas y estamos a expensas, pues, de que otros países como China, pues, exporten
a los demás. Entonces es esencial el poder garantizar que esas materias primas entran de nuevo en el ciclo productivo al final de la vida útil de los productos. Como aspectos clave del proyecto también él aborda este tema desde la perspectiva de cadena de valor y ciclo de vida, y el diálogo sobre todo, bueno, es entre todos los grupos de interés, pero se intenta focalizar principalmente entre la industria y la sociedad civil. Bien. El marco político en el que nos movemos, pues el proyecto sobre todo se apoya en la iniciativa de Europa 2020 y la iniciativa sobre materias primas que se lanzó en 2008 con el objetivo de garantizar el suministro y lograr un uso eficiente y sostenible de los recursos. Y bueno, pues particularmente Cobalt intenta apoyar el Partenariado Europeo de Innovación en Materias Primas, que bueno, pues es todos los partenariados europeos de innovación. Se trata de nuevas formas de abordar la investigación y la innovación en torno a retos sociales específicos comunes a toda la Unión Europea, en los que hay un nuevo mercado potencial para empresas europeas, y particularmente pues, la EIP, como vulgarmente la llamamos, de las materias primas, tiene por objetivo reducir la dependencia en las importaciones, acelerando innovaciones que garanticen seguridad, suministros sostenibles de materias primas originales y secundarias, evitando el desperdicio de las materias primas durante todo su ciclo de vida, para lo que intenta reunir a una amplia gama de grupos de interés, pues desde gobiernos de los distintos Estados miembros, empresas, organizaciones no gubernamentales, instituciones de investigación, para desarrollar estrategias conjuntas en las que se unifiquen se pongan en común capital y recursos humanos, con los que también poder garantizar la aplicación y difusión de soluciones innovadoras en Europa. Las actividades de Cobalt se han centrado en torno a los 3 ejes que os decía, y las principales, ha habido otras, pero las principales han sido la realización de 2 conferencias europeas multisectoriales al inicio y al fin del proyecto, la identificación de estas carencias de conocimiento y desarrollo de estrategias que se han plasmado en el desarrollo de programas educativos en universidad, y también en el desarrollo de talleres piloto con otros grupos de interés con un perfil menos técnico, como pueden ser organizaciones de la sociedad civil o personas que trabajan en la administración, para darles más información sobre la extracción y el procesado de minerales. Y luego ha habido 3 diálogos europeos y otros 3 regionales. Bueno, como veis aquí, esta es la pinta que tienen las reuniones. La primera foto es precisamente de un diálogo que llevamos a cabo en Madrid. Y también es muy importante para nosotros el formato de estas reuniones, que fomenten el diálogo entre las partes. Por eso, pues bueno, tenemos al principio una actividad para romper el hielo, en la que hay como un speed dating que se llama, en el que en 3 minutos te hablas con una persona distinta, y después pues se presentan una serie de estudios de caso exitosos que motiven a las organizaciones que se encuentran en etapas anteriores de su progreso. Y luego hay 2 fases para reflexionar. Primero, hay 2 reuniones, se hacen 2 talleres, uno intrasectorial, en el que personas de un mismo grupo, como puede ser la industria o la academia o la sociedad civil, se reúnen para hablar de cuál es su papel y su competencia para lograr un desarrollo más sostenible y una gestión más sostenible de las materias primas. Y luego hay una parte en la que se reúnen de forma mezclada para discutir cómo es posible el engranaje y cómo encajan unos con otros en sus funciones. De esta diapositiva solamente destacar pues, los participantes que hemos tenido, que básicamente ha sido casi la mitad de representantes de investigación, y luego los otros 2/4 más o menos han sido de industria y sociedad civil, y una representación menor de la administración. Los temas que hemos elegido para los diálogos pues, se han basado en las prioridades de la EIP de materias primas y en retos que pueden existir en las distintas áreas de interés. En los diálogos europeos hemos hablado de ecodiseño, minería urbana y escasez de materias primas, focalizando el diálogo, como os he dicho anteriormente, entre industria y sociedad civil.
Y en los diálogos regionales, pues por ejemplo en el que tratamos aquí en Madrid, se trató la optimización de la cadena de valor de las materias primas, pues desde la extracción hasta el reciclaje, porque creemos que ambos extremos son importantes en nuestra zona, puesto que hay un interés creciente en reabrir minas que anteriormente estaban cerradas por el avance tecnológico y también porque creemos que tenemos todavía muchas tareas pendientes por llevar a cabo en la explotación de nuestros vertederos. En Copenhague se trató la producción mineral sostenible y en Bucarest se habló de producción y consumo sostenibles y el papel de la industria y la sociedad civil. En todos estos diálogos ha habido temas reincidentes en los que no ha habido encuentro, por así decirlo, y que requieren un mayor diálogo. En la parte de la extracción, sobre todo, pues se ha hablado de... no ha habido consenso, por ejemplo, en si existen o no picos de extracción y en qué momento nos encontramos desde el sector de la academia. O sea, gente que se dedica a investigar sobre esto podía, con sus datos, demostrar los dos argumentos contrarios. También hemos hablado mucho sobre qué son prácticas mineras aceptables en nuestro patio trasero y cómo es muy importante desarrollar códigos de conducta en las empresas mineras, que lo voy a comentar ahora, y cómo es importante también la internalización de los costes ambientales, que algunas empresas ya lo empiezan a hacer, pero que en definitiva la lección es que todavía falta mucho camino por recorrer para identificar cuáles son los costes ambientales que producen y quiénes son los agentes que se ven involucrados. Las lecciones aprendidas, pues la primera es que es necesario mucho mayor esfuerzo en el diálogo, pues para llegar a consensos, por ejemplo, en el establecimiento de códigos de conducta, como os decía, de las operaciones mineras, utilizando figuras quizás que pueden ser un comienzo, como la licencia social para operar, que es una herramienta de responsabilidad social corporativa, en la que se refiere a la aceptación de las compañías mineras o sus proyectos en las comunidades locales en las que operan. Y para ello, para lograr esta licencia, las empresas necesitan desarrollar buenas relaciones con todas las partes interesadas, involucrándolas en el proceso de toma de decisión y haciéndolas partícipes, pues también todo el espectro de grupos de interés que hay en el sitio, de modo que también se garantice la proporción de una información transparente y fidedigna en torno a lo que se está haciendo. Además que estas licencias es interesante el hecho de que no son permanentes, no se son otorgadas de manera permanente, sino que se lo tienen que ganar periódicamente las empresas. En definitiva, es importante trabajar sobre el entendimiento mutuo para intentar establecer compromisos para poder avanzar en temas como la reducción y la mitigación de los impactos negativos sociales y ambientales, cómo mejorar el uso, reutilización y eliminación segura de aquellos recursos que es inevitable generar en las operaciones mineras. Y volviendo un poco al tema de los picos, pues también se dijo que era muy importante seguir dialogando y para poder evaluar cuáles son los depósitos minerales europeos de importancia pública para salvaguardarlos con políticas de ordenación territorial y mejorar la armonización de las políticas mineras entre Europa y los Estados miembros. En la parte siguiente de la cadena de valor, sobre... no sé qué tal voy de tiempo. Te quedan unos 4 minutos más. Vale. El debate se centró sobre todo en definir cuáles son esas tasas de reciclaje óptimas, ¿no? Porque estamos viendo que no es posible económica, ni medioambientalmente, ni socialmente reciclar todo, ¿no? A veces es mayor el esfuerzo que hay que hacer que los beneficios que reporta. Y también se habló mucho pues, de lo importante que es proporcionar una información relevante y dirigida que cada vez es más reclamada por el consumidor para tomar mejores decisiones. Bien, en este contexto, de nuevo, es importante, se habló mucho de la importancia de utilizar instrumentos económicos e incentivos para empujar las fronteras de la innovación tecnológica, estimular a los consumidores a devolver y desechar adecuadamente productos relevantes como los RAE, y luego, dentro de la batería de medidas políticas que ya existen, pues hacer más hincapié en, pues, por ejemplo, apoyar las compras verdes,
y el uso de instalaciones certificadas para el reacondicionamiento y reciclaje, y mejorar la aplicación y el cumplimiento de herramientas de las que ya disponemos, como los esquemas de responsabilidad extendida del productor, e integrar criterios de reciclabilidad y durabilidad en los requerimientos de los diseños ecológicos, ¿no? También se habló mucho de la importancia que debería tener el fomentar el libre y justo comercio de materias primas y secundarias en igualdad de condiciones. Y bueno, estoy yendo un poco deprisa, pero me estoy haciendo hincapié en algunas de ellas. En la parte de lo que es el ecodiseño, el debate se centró sobre todo en la importancia de generar plataformas, por así decirlo, radicales, en las que estén presentes los distintos grupos de interés a lo largo de la cadena de valor de la fabricación de un producto en concreto, de modo que si hay que introducir, por ejemplo, incentivos económicos o facilitar de alguna forma que la sociedad civil esté presente, pues hacerlo. También incentivar económicamente a los negocios y a las empresas para que se arriesguen a adoptar nuevos modelos y hagan pruebas piloto. Y, en definitiva, también se ha hablado mucho de lo que es diseñar para reparar también, ¿no? Y cómo es importante estimular a consumidores quizás más jóvenes pues para motivar sus cambios en el comportamiento. Hemos estado presenciando muchos ejemplos de éxito y os invito a que visitéis iniciativas como las de Restart o World Loop con Umicore, y también es muy interesante pues, la iniciativa que tienen en Finlandia, en el que han creado una plataforma de participación pública con los distintos actores sociales vinculados a la minería, en la que ellos mismos son los que han generado sus reglas del juego y funcionan pues, muy bien. Las últimas recomendaciones para un diálogo fructífero pues tienen que ver mucho con la disposición de los dialogantes, ¿no? que es lo más difícil de cambiar, ¿no? Pero sobre todo es estar abiertos y conseguir que la gente base las discusiones sobre el diálogo, no sobre dogmas ni verdades absolutas, porque ninguno de los que se está sentado en la mesa tiene una verdad absoluta. Es importante fomentar una cultura de escucha y aprendizaje mutuo y intentar ponerse en la piel del otro para intentar entender qué es lo que persigue y buscar de alguna forma puntos de encuentro. Y para ello es importante pues, proporcionar formatos, escenarios y lugares adecuados para el intercambio. Es también esencial comenzar el diálogo lo antes posible en los procesos de toma de decisiones y dotarlo de suficiente tiempo, porque lo requiere. También es importante contar con un facilitador neutral e independiente que no tome parte. Invitar a participantes de grupos de interés relevantes utilizando un enfoque de cadena de valor le proporciona robustez a lo que se discute. Limitar el diálogo a unos objetivos concretos para evitar generar falsas expectativas. Mantener temas de diálogo simples y relevantes y, en el caso de que sea necesario, pues construir capacidades para dialogar y crear un debate fructífero. Y por último, pues hacer la información relevante para el diálogo accesible y transparente a todos los agentes. Con esto termino. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, hola, buenos días. Muchas gracias, amigos de la Tierra, por invitarnos, porque Amnistía Internacional no es realmente una ONG que esté normalmente muy presente en este tipo de foros. Realmente, quería un poco, en principio, dar 2 o 3 pinceladas sobre la organización, porque es una organización muy conocida por todo el mundo, pero a veces muy poco conocida en los detalles, ¿no? Entonces, evidentemente, nuestro core, nuestra razón de ser es la lucha por los derechos humanos.
Y estamos en todo el mundo, estamos en 150 países. Y bueno, ¿cómo trabajamos? Ya somos 2.300.000 miembros más o menos, 2,5 millones. En España somos alrededor de 70.000 socios y unos 1.500, 1.800 activistas. Y bueno, nuestra forma de trabajo es realizando investigación propia. Y además otra cuestión que nos caracteriza es la búsqueda de total independencia, por lo cual no recibimos subvenciones públicas, trabajamos exclusivamente con las aportaciones de los socios y además, bueno, pues esa imparcialidad también nos permite pues, tener una influencia mayor, ¿no? Luego trabajamos sobre todo tanto a nivel de influencia política en aquellos lugares donde están las decisiones políticas, como puede ser la Unión Europea o Naciones Unidas u otros organismos internacionales, los propios gobiernos, y, por supuesto, movilizando a la opinión pública, que es lo que hemos hecho en este caso. Bueno. Otra cuestión que quería también comentar, Amnistía Internacional surge como una organización de defensa de los derechos civiles y políticos, pero lleva más de 15 años preocupada por los derechos sociales, económicos y culturales, con un enfoque de indivisibilidad de esos derechos. Es decir, que normalmente pues, la relación de vulneración de derechos va unida, es decir, las poblaciones más pobres son las que también tienen más problemas para que se respete su libertad de expresión, además de realizar sus derechos a la vivienda o sus derechos a la salud, pero también los derechos civiles y políticos se ven amenazados en estos mismos grupos. Por lo tanto, los derechos son absolutamente indivisibles y llegamos a esa conclusión y por eso estamos trabajando fuertemente en derechos sociales, económicos y culturales, en una campaña que se lanzó hace más de 10 años, que se llamaba Exige Dignidad, y donde el trabajo con empresas está incorporado dentro de esta campaña. Eso, antes ya habíamos estado trabajando en algunos temas, pero partiendo de los derechos civiles y políticos. Por ejemplo, en el caso del Delta del Níger, cuando el gobierno de Nigeria ejecutó al poeta Karos Wiwa Ogoni y a 8 miembros de su comunidad acusados de terrorismo porque estaban denunciando las violaciones de derechos humanos que estaba cometiendo Shell en la zona explotando el petróleo. Entonces, allí nosotros tomamos una actuación muy activa, desgraciadamente sin los frutos que hubiéramos querido, para defender la vida de estas personas en el marco de la defensa de derechos civiles y políticos. En este momento seguimos con el caso del Delta del Níger, son esos casos que tenemos hace más de 30 años y creemos que en algún momento conseguiremos algo con la solidaridad internacional y la solidaridad de todas las organizaciones. En el caso concreto de empresas, ¿por qué nos empiezan a preocupar el tema de las empresas? Bueno, está claro que las empresas empiezan a tener un enorme poder político y económico que está por encima del poder de los gobiernos en muchos casos y, por lo tanto, bueno, pues cometen violaciones graves de derechos humanos con total impunidad. Nos hemos centrado en las empresas extractivas. Esto ha sido así porque las empresas extractivas son las que cometen las mayores vulneraciones de derechos humanos en la medida en que, por ejemplo, provocan desplazamientos de población nativa, provocan el empobrecimiento, en la mayoría de los casos, de las poblaciones donde se asientan, por ese desplazamiento o por la destrucción de los medios de vida de esas poblaciones autóctonas, como en el caso de lo que ocurre en el Delta del Níger, también llevan su propia seguridad. Normalmente lo que contratan son mercenarios que cometen graves vulneraciones de derechos humanos. Hay situaciones en las que se han incendiado las casas de las personas que protestaban por
por las actuaciones de destrucción medioambiental, por ejemplo, de empresas de minería. Y además son empresas con muchísimo poder y además con, en muchos casos, un poder en la sombra, es decir, que son bastante desconocidas a pesar de su poder por el consumidor final. Mucha gente nos pide que nos ocupemos también de otros sectores, por ejemplo, ahora hay mucha preocupación con el sector textil y como justamente aclaraba al principio nuestra forma de trabajo con investigación propia, eso también nos significa una limitación a los temas a los que podemos acceder por falta de recursos y además porque, como seguramente todos conocéis, los temas en los que trabaja Amnistía Internacional son muy amplios y este es solo uno de los temas en los que estamos preocupados y en los que estamos trabajando. ¿Qué observamos cuando vamos a ver el tema de qué pasa con las empresas? Bueno, pues no existen mecanismos para controlar y trabajan con una enorme impunidad. Nosotros no creemos en los marcos voluntarios. Es decir, que ya hay muchos marcos voluntarios, el Global Compact tiene ya muchos años, las empresas cuando en algún caso tenemos que interpelarlas por alguna cuestión de vulneración de derechos humanos o denuncia, nos saca su adhesión al Global Compact o su responsabilidad social corporativa y sin embargo las violaciones de derechos humanos continúan y la impunidad continúa. Por lo tanto, en lo que trabajamos es en el que exista un marco legislativo que no sea voluntario, que sea obligado para que las empresas tengan que respetar dicho marco y dar herramientas a los gobiernos para que puedan exigir que se están cumpliendo sus directrices. Los gobiernos de cualquier manera tienen medidas que pueden tomar. Los gobiernos dan los créditos para la exportación, pues pueden exigir que las empresas cumplan con una serie de requisitos para darles esos créditos. Es decir, los gobiernos pueden hacer cosas, pero sí nos parece muy importante que existan marcos de obligatoriedad y para las empresas es muy importante y les va la vida en ello en mantener el nivel voluntario. Pues nosotros, como hemos analizado estos acuerdos, hemos observado que el acuerdo de asociación de Unión Europea-Centroamérica es el más importante y está firmado con todos los estados de Centroamérica excepto con Bélgica. Además, Países Bajos ha firmado acuerdos con todos los estados de Centroamérica y luego Alemania, España y Francia han firmado con todos los estados de Centroamérica excepto con Bélgica y Gran Bretaña con todos los estados de Centroamérica excepto Guatemala. El resto de estados de la Unión Europea no tienen tantos acuerdos con la región. Asimismo, atendiendo al número de acuerdos firmados, Nicaragua es el estado que más acuerdos tiene firmados con estados de la Unión Europea o con la Unión Europea, seguido de Guatemala y Panamá con 11 y Costa Rica y El Salvador con 9. Como nos hemos centrado en un periodo corto de tiempo, que es 2005-2014, en este periodo apenas se han firmado acuerdos. Por ejemplo, en 2009 los 3 han sido firmados por Panamá con estados de la Unión Europea y destacar el pico de 2012, que es el acuerdo de asociación con la Unión Europea, que aunque solo computa con un solo acuerdo, es un acuerdo firmado con 6 estados de Centroamérica y 28 de la Unión Europea, con lo cual su importancia es mucho mayor. Así hemos ido a analizar un poco en lo que viene siendo el periodo más amplio de tiempo de firma de tratados y esto se puede observar que fue a partir de los 90 y los 2000 cuando hubo el pico más alto de firma de tratados, que entre 2005 y 2014 no ha habido tantos, sin embargo estos tratados han firmado anteriormente. Asimismo, viendo el cómputo total del sumatorio de los tratados, fue entre 1995 y 2005 cuando se firmaron la mayoría de estos. También nos hemos centrado en el estudio de las principales empresas energéticas europeas en Centroamérica, no todas. Destacar que entre estos años 2005 y 2014, Shell, la empresa Shell británico-holandesa, estuvo presente en todos los estados, la única que ha estado presente en todos los estados de Centroamérica. La española Gas Natural Fenosa ha estado en todos menos en Belice, o la italiana Enel ha estado en todos menos en Belice y Honduras. Asimismo, destacar que hay empresas importantes como British Petroleum, E.ON o Eni que no han estado en este periodo de tiempo en ninguno de los estados.
Asimismo, atendiendo a la evolución temporal, hay empresas como la francesa Total, la española Gas Natural Fenosa o la italiana Enel que han estado de 2005 a 2014 presentes todos los años. Por ejemplo, Shell ha estado solo hasta 2009 y han entrado nuevas empresas en los últimos años, como es la alemana RWE en 2011, la británica Actis Globelec en 2009, la española Acciona en 2010 y la española Hidralia en 2008. Asimismo, destacar que Panamá y Costa Rica son los estados que más de estas empresas importantes energéticas europeas han tenido en este periodo de tiempo. Y por la otra parte, El Salvador, Honduras y Belice son los que menos empresas han tenido en su territorio. Se puede observar una leve correlación entre los estados que más acuerdos tienen firmados con estados europeos y que más empresas energéticas tienen, pero es una leve correlación, no quiere decir que sea casualidad. Y además, en este periodo de tiempo analizado se puede observar cómo la presencia de estas empresas ha ido en aumento. Finalmente, también hemos analizado el número de demandas interpuestas ante el CIADI que afectan a estados de Centroamérica. Se puede observar que fue en 2009 cuando más demandas se interpusieron, seguido de 2014. Bueno, atendiendo al acumulado, se puede observar que también fue a partir de 2005 cuando aumentaron el número de demandas, que venía siendo cuando entraron en vigor la mayoría de tratados. Y aquí es una correlación entre el número de acuerdos firmados y el número total de demandas. Se puede observar un poco como a partir de la entrada en vigor de estos tratados se han ido interponiendo más demandas. Sin embargo, esta gráfica tiene un poquillo de trampa. El número total de demandas no solo atañe a países europeos, o sea, empresas energéticas europeas ni energéticas. Son de todo el mundo, empresas de todo el mundo hacia Centroamérica. Por lo tanto, hemos observado que son principalmente las empresas de Estados Unidos las que más demandas han interpuesto. Y es que Estados Unidos en 2004 firmó un acuerdo de comercio y de inversiones que recurre ante el CIADI hacia Centroamérica. Y asimismo, de este número total de demandas, tan solo 10 son de empresas europeas y de estas 10, tan solo 2 son empresas energéticas. En 2009, Iberdrola interpuso una demanda hacia Guatemala y remitía hacia el acuerdo de protección de inversiones firmado entre España y Guatemala en 2002. Y por su parte, Enel interpuso en 2013 otra demanda hacia el CIADI, hacia El Salvador, pero sin embargo este se remitió hacia la Ley de Inversiones de El Salvador de 1999 porque Italia no tiene ningún acuerdo de protección de inversiones con El Salvador. Pues pasando ya a las conclusiones de los resultados preliminares, deciros que estos resultados, como he dicho, son preliminares de una investigación que acabamos de realizar, que queremos presentar aquí para ir recogiendo comentarios, aportaciones que después se vayan a incluir en la investigación final, en los resultados finales de la investigación y que trasladaremos a un informe que publicará Amigos de la Tierra. De los resultados preliminares que hemos visto, que has puesto, Raquel, podemos apreciar que sí que existe una tendencia general a fortalecer la lex mercatoria por parte de la Unión Europea, de los países de la Unión Europea y de las transnacionales en Centroamérica. Se puede ver una cierta correlación entre la presencia de transnacionales de la energía europea, transnacionales probablemente en general, y la firma de acuerdos de comercio e inversiones. Si ampliamos un poco el plazo de tiempo de investigación, en vez de 2005 a 2015, pues un poco más hacia atrás, sí se puede ver que hay una cierta evolución en paralelo. Las empresas transnacionales de la energía fundamentalmente son empresas eléctricas, ¿no? Y esas empresas eléctricas entraron en Centroamérica fundamentalmente cuando se aplicaban medidas del consenso de Washington a finales de los 90 y la década de los 90, principios de 2000, que uno de los ejes de esas medidas era la privatización de los servicios públicos. En ese periodo fue cuando entraron fundamentalmente estas empresas transnacionales de la energía, fundamentalmente del sector eléctrico, y
precisamente, como se ha visto, fue a mediados de los 90 cuando se firmaban los tratados de protección y promoción recíproca de inversiones, esos tratados que blindan los intereses de las empresas transnacionales, en este caso de la energía. Es decir, si bien no está directamente relacionada a la entrada, la firma de estos tratados acompaña la entrada de las transnacionales para blindar sus intereses, para que en cualquier ocasión que un gobierno tome una decisión que la empresa transnacional considere que afecta a sus beneficios, aunque esa decisión sea soberana y esa decisión pueda beneficiar a su población, esto es independiente. Si la empresa transnacional considera que le afecta a sus intereses y a sus beneficios, le puede demandar a un tribunal de arbitraje internacional privado como es el CIADI, ¿no? Entonces, es un mecanismo que tienen las empresas transnacionales para proteger sus inversiones ahí, es decir, que acompañan y blindan estos intereses. Por otro lado, también hay que tener en cuenta, en cuanto al número de empresas, que no hemos visto, como ha dicho Raquel, hemos visto un número de empresas transnacionales europeas con especial énfasis en las españolas, pero habría que quizás hacer un mayor barrido, ¿no?, de las empresas, pero también habría que tener en cuenta como factores por los cuales pueden explicar que no haya tantas empresas de la energía es el tamaño del mercado de Centroamérica. Es un tamaño del mercado pequeño, no es un tamaño como Brasil, no es un tamaño como México, que es posible que las empresas de la energía tengan más interés en entrar en esos otros mercados, que al ser mercado interno pues pueda favorecer mucho más el negocio. Eso sí, si hay un aspecto interesante en Centroamérica, que es el sistema de interconexión eléctrica para América Central, que sí que hace que es un proyecto de toda Centroamérica que sí puede hacer ese mercado interesante, y de hecho en el acuerdo de asociación de la Unión Europea con Centroamérica sí se contempla el apoyo a ese proyecto, ¿no? En relación a los litigios, ¿no?, que como ha comentado Raquel son solo dos litigios, dos demandas que se han establecido. Es verdad que es difícil establecer esa relación directa, pero bueno, también hay que ver factores que pueden influir ahí, como por ejemplo en Centroamérica uno de los principales socios comerciales y con quien principalmente tiene relaciones económicas no es tanto con la Unión Europea como sí con Estados Unidos, aunque la Unión Europea a través de todos estos mecanismos intenta tener más espacios de mercado, más espacios económicos dentro de Centroamérica. También hay que tener en cuenta las características de la investigación, ¿no?, en un sector muy concreto, en una región concreta, en un periodo de tiempo determinado. Es posible que se pueda corroborar las tendencias entre litigios, tratados y empresas transnacionales si vamos, por ejemplo, al sector minero en Sudamérica o mismamente al sector minero en Centroamérica. Ese incremento del tamaño de la investigación o de la escala puede hacernos ver que efectivamente existe esa correlación que aquí se apunta, ¿no? Por otro lado, también hay que tener en cuenta que, como ya he dicho, son empresas dedicadas al mercado interno y no a la exportación, ¿no? Con lo cual puede haber ciertos factores que hagan que se apunten tendencias, pero que no se vean tan claramente. Lo que sí queremos remarcar ya para finalizar es que esto sienta las bases, la firma de todos estos tratados bilaterales de protección de inversiones, la firma del acuerdo de asociación, lo que sí hace es crear un marco, sentar unas bases de protección de las empresas transnacionales para que en el momento en el que algún gobierno de Centroamérica intente cambiar sus políticas, modifique sus políticas no hacia favorecer los intereses de las empresas transnacionales, cosa que en Centroamérica de momento no se ha hecho, no ha habido una amenaza, entre comillas, ¿no?, a los intereses de las empresas transnacionales así muy visible. En el momento en el que un gobierno decida otro tipo de políticas que las transnacionales consideren que atenten contra sus intereses, tienen todos los mecanismos ya aprobados, todos los mecanismos ya puestos para poder empezar a hacer demandas en contra de estos estados y para poder blindar sus intereses ahí, ¿no? Eso es lo que sí hemos visto con la investigación y con esto pues, y los comentarios que surjan en el debate pues los incorporaremos y en poco tiempo tendréis la investigación publicada. Gracias, amigos de la Tierra. Gracias. Hola, buenos días. Me uno a lo que han dicho mis compañeras, agradecer a Amigos de la Tierra que haber hecho este foro donde podemos intercambiar estos temas que cada momento que pasan están más de actualidad, ¿no?
Como ha comentado antes Víctor, yo vengo de Alianza por la Solidaridad, donde hemos iniciado recientemente una campaña que se llama Tierra con 3 R's, que llama a que las empresas pueden ser rentables, pero deben ser responsables con los recursos y los derechos humanos. Llevamos ya mucho tiempo trabajando y es uno de los ejes de trabajo de Alianza por la Solidaridad, el ejercicio de los derechos, y vemos que en muchos casos estos ejercicios de los derechos no solo dependen de una infraestructura, de una tecnología, de una capacitación, de una formación, sino hay otras cuestiones que están ahí, que son fundamentales, son cuestiones políticas, económicas, y muy especialmente hemos visto en el desarrollo de nuestro trabajo que para facilitar el derecho a la alimentación, lograr el derecho humano al agua y ejercicio de otros derechos, el sector privado puede jugar un papel fundamental y en muchos casos no es así. Y nos encontramos con casos que vamos a ver ahora que suponen estos atropellos sobre los recursos naturales y sobre los derechos humanos. La exposición que tengo, que tiene 2 retos por delante. Primero, el tiempo, porque os voy a poner algunos vídeos, porque creo que más que lo cuente yo, que lo hablen las personas afectadas, es mucho más llamativo. Y, en segundo lugar, no volveros locos con el tema de que se va y viene, porque son vídeos, entonces vamos a cruzar los dedos para no caer en una esquizofrenia, ¿no? Pero vamos a intentarlo. Bueno, pues todo lo comentaba antes Víctor al comienzo, pues el modelo económico de la acumulación de capital está muy reñida y sobre todo con ese creciente control de los recursos y los bienes, que pasan de ser bienes pasan a tener un precio, es decir, hablamos de que recursos tan fundamentales y bienes como el agua, como la naturaleza, pasan de tener, en este caso, de tener un valor a tener un bien mercantil. Esto no es algo nuevo. A partir del año 2008 y con la crisis de los alimentos, la crisis de la agricultura, la crisis de la energía, aumentan considerablemente, en este caso, las inversiones en países de desarrollo, no se pone freno y, de hecho, además, una de las cuestiones que han sido mencionadas con anterioridad, para seguir manteniendo nuestros niveles de consumo, para seguir manteniendo nuestros niveles y nuestros estándares, ponemos y hacemos más precario, en este caso, el acceso a los recursos y el ejercicio de los derechos en los países en desarrollo. Buena parte de las inversiones están caracterizadas por la explotación, están caracterizadas por la exclusión y por la especulación que se hacen de estos bienes, de los cuales además dependen las comunidades que son normalmente afectadas. Hablamos que hay casos de acaparamientos de tierras, que quizás es lo más mencionado y lo más conocido, pero no son todos los recursos y especialmente también el agua. Nosotros nos hemos centrado, y es donde vamos a poner esos ejemplos, en lo que supone para el ejercicio del derecho humano al agua, que estas empresas, todas estas cuestiones que hemos estado viendo, ¿no? de los tratados, los acuerdos, que en muchas ocasiones favorecen que las empresas puedan realizar su trabajo y desempeñarse con absoluta impunidad y favoreciendo, en este caso, que los recursos económicos y la rentabilidad esté por encima del ejercicio de los derechos. Traigo aquí cuatro casos, cuatro vídeos. Empiezo por... ¿Cambiamos el cable antes, Almudena, por si acaso? Uy, sí. Se corta el... Sí, vamos, encantada. No sé si será eso, pero vamos a probar. De hecho, así voy cargando mientras los otros vídeos. Es este. Aquí una punta. Pero no va a llegar, ¿no? De aquí a aquí. Pues para... Sí, llega. Se supone que es este, pero aquí también te falla cuando... Sí. En la pantalla también. Ah, ¿te ves en la pantalla? Entonces no es eso. Pero podemos ensayarlo. No quedamos nada para no quedarnos con la idea, ¿no? Ahí está ya. ¿Y si no cambiamos el portátil? Porque entonces Portátil ya no tenemos. yo tengo uno. Bueno, A ver, qué suerte. vamos a ver. A ver si hay suerte. Bueno, el primer caso que os traigo es una empresa española conocida bastante, que es el grupo ACS, Grupo Cobra, que está realizando la ejecución está participando en 2 fases de construcción de una gran red de centrales hidroeléctricas
que está acompañando, ellos no son los inversores, pero sí que son los ejecutores de la obra y están favoreciendo que esta gran inversión acapare el caudal del río y esté comprometiendo todo lo que es la disponibilidad de agua para la población. Sin ningún tipo de, en este caso, de compensación, no ha habido ningún tipo de consulta y las comunidades pues se quejan de que de que se están extrayendo mucho dinero, se está extrayendo energía, se está extrayendo, en este caso, riqueza. A ellos no les queda absolutamente nada salvo la oscuridad. Y entonces os traigo este primer caso. La cuestión es que una de las cuestiones que marcamos en este caso es que las empresas, no solo es cuando tienen esa inversión, sino también cuando ejecutan obras, se pueden convertir en cómplices de atropellos sobre los recursos y los derechos humanos. Es decir, en este caso, esta empresa, he puesto solo el flash porque tenía poco tiempo y he preferido concentrarme en otros casos. Como os digo, hay una serie de atropellos de los derechos humanos y sobre los recursos naturales y donde esta empresa se escuda en que es subcontratista y mira hacia otro lado. Y creemos que esto no tiene que ser así, ¿no? Y que no solo es con ser o tratados o en este caso con inversiones, sino que todas las empresas o todos los que participan de alguna manera en esta cuestión tienen que ser también responsables. El segundo caso que os traigo es el caso de El Salvador, la embotelladora de la Coca-Cola allí. En este momento hay una lucha desde hace ya 2 años por parte de la población de Nejapa, una población de 30.000 personas que se está viendo afectada por la extracción sin ningún tipo de control por parte del acuífero, del cual, como os digo, dependen hasta 30.000 personas, además el 30% de la población de San Salvador, y donde simplemente por seguir manteniendo sus niveles, en este caso de producción, no haciendo caso a algo que se mencionaba anteriormente, que es la cadena de valor. Es decir, Coca-Cola es una marca internacional, si os metéis, como todos han mencionado también con anterioridad, todos tienen páginas estupendas, son súper responsables, son súper verdes, tienen compromisos, donde el ejercicio del derecho humano al agua, en el caso de la Coca-Cola, la responsabilidad ambiental es lo primero, pero luego nos encontramos casos como este, donde hay amenazadas en este momento 30.000 personas que se pueden quedar sin agua. Si lo encuentro. No me debería de faltar, no importa que sea pobre o que tenga dinero, ese servicio para todos tendría que ser igual. El agua es vida, sin el agua no vivimos. Salgo a caminar y sudo, necesito tomar agua, no me va a caer bien una gaseosa. Tengo que tomar agua porque el cuerpo me lo pide. Prácticamente el 40% de la población de este municipio en el área rural no cuenta con el servicio, digamos, de agua potable domiciliar, y vemos cómo algunas empresas, y en este caso la Coca-Cola, Jumex y otras, están explotando el recurso hídrico para llevárselo a la comercialización de bebidas carbonatadas, de bebidas gaseosas. Este río se llama río Salguate y pues este río es agua cristalina, pero de cristalina no tiene nada. Pero digo yo, las empresas que están cerca les avientan aguas negras y eso es lo que
nosotros no queremos. Sí, hemos pasado hasta un mes sin agua, súper complicado, porque implica ir a los nacimientos. Igual siempre hay que pagar el recibo por ética, siempre difícil. Ellos se aprovechan y con una mínima cosa llegan a engañar a la gente para que nosotros no digamos nada ni defendamos nuestros derechos. Pues la verdad me parece muy egoísta porque tendría que ser para todos y yo siento que la están privatizando. Entramos en un caos aquí cuando no hay agua, extremadamente difícil. Aprovecho a decir que tenemos una campaña de recogida de firmas, porque en esto, sin el apoyo ciudadano, lo han comentado también, es muy difícil cambiar, y estas circunstancias las tenemos en nuestra página web, que es alianzaporlasolidaridad.org. Esta tarde se presenta en El Salvador, y porque seguimos y creemos que juntos podemos cambiar las cosas, ¿no? El siguiente caso que presento es un caso que también estamos colaborando con Amigos de la Tierra y que ha sido también mencionado con anterioridad. Es una empresa española que se llama Hidralia, Ecoener, que fueron juntos, llegaron a Guatemala con la idea de construir una central hidroeléctrica, y donde estas cuestiones que son clave, que son el consentimiento libre e informado, simplemente llegar a la comunidad y dialogar con la comunidad, no ha sido ni tan siquiera en este caso respetado. Llegaron allí, las comunidades lo primero que hicieron fue encontrarse con las máquinas. Un territorio que para ellos son comunidades mayas representa desde su visión la cosmovisión, y lo que significa son terrenos sagrados, y donde de repente una empresa sin ningún tipo de miramiento pues llegó, y os lo van a contar ellos lo que ha ocurrido. Ya saben, están equivocados, las comunidades están equivocadas y no quieren. Bueno, este es un caso que consideramos además emblemático, y que esperamos que juntos y con esfuerzo podamos revertir esta situación y que logremos de una vez que Ecoener e Hidralia se retire de allí, porque como habéis visto las comunidades no quieren, y es necesario preservar sus recursos frente, en este caso, esa rentabilidad que quieren estas empresas, y tener en cuenta las comunidades. Tenemos otro caso que es el de Nicaragua, que muestra cómo el avance de las legislaciones. En muchos casos hablamos que las legislaciones de estos países son débiles. En algunos casos sí que se van poniendo en marcha y sí que se van reconociendo la prioridad que tienen los temas medioambientales y de derechos humanos, y sin embargo las empresas encuentran nuevas fórmulas para eludirlos, ¿no? Este caso es una empresa minera española que trabaja el oro, y que cuando vio que los temas medioambientales y la legislación podían poner en peligro la rentabilidad, pues decidió convertir a los trabajadores en trabajadores autónomos, y que fueran ellos los responsables, en este caso, de los temas de seguridad y higiene en el trabajo, de los temas medioambientales y de todas las cuestiones de derechos. No sé si me da tiempo a poner el vídeo. Dura 3 minutos, ¿sí?
Soy muy obediente, como veis. Si no... Y un poco las conclusiones de estos casos que sacamos, ¿no? Si bien el estado del papel, el papel de los estados es fundamental, tienen muchísimos riesgos, muchísimas amenazas y realmente tanto por parte los estados tanto de origen e inversión son los primeros responsables en garantizar que esas inversiones y la protección y la debilidad de vigilancia de los derechos humanos y de los recursos naturales es fundamental. Es también muy complicado lo de demostrar la certeza de esos impactos. Esto que estáis viendo aquí no son solo vídeos, forman parte de todo un complejo, ya llevamos trabajando estos temas desde hace bastante tiempo. Están apoyados con investigaciones y lo que hemos visto que si no le ponemos rostro y que los propios, en este caso, afectados y afectadas puedan contar directamente, es muy difícil cambiar las cosas. Pero detrás de todo esto están investigaciones que antes comentaba desde Amnistía. Y esa amnistía es muy complicado pagarlas, porque además esto no te lo paga a nadie, pero sin embargo son fundamentales para el ejercicio de los derechos y para construir un mundo un poco más justo. Otra de las cuestiones que han sido mencionadas es la relación desigual, cómo se resuelven los conflictos, ¿no? O sea, las empresas son todo voluntariedad, lo hemos visto y parece que esto continúa así. Además, tienen múltiples recursos para sacarte vídeos, comunicados que llegan con amplia difusión, estudios, si tú haces un estudio te sacan 7 más, ¿no? Y la relación es bastante desigual, pero sobre todo el no contar con instrumentos que sean vinculantes y que obliguen a los estados a cuestiones básicas, que es el respeto a los derechos humanos, a los recursos naturales. Que no todo se puede enmascarar detrás de esa responsabilidad social corporativa que simplemente es la cara amable y una parte muy pequeña de lo que hacen las empresas. Realmente donde hay que vigilar y donde hay que estar y donde hay que poner el dedo es en el grueso de la inversión y no nos dejemos engañar por esa denominada responsabilidad social corporativa. Y algo también importante es el rol de la sociedad civil, que es clave para denunciar, para monitorear y para cambiar y hacer que esta debida diligencia, cuando no es así, se cumpla. Pero tiene muchísimos riesgos, la criminalización es brutal, lo sabemos en Guatemala, lo sabemos también en El Salvador, lo sabemos en Nicaragua, tiene múltiples riesgos. Global Witness sacó un informe en abril de este año que decía que 2 activistas medioambientales mueren a la semana en todo el mundo, 3 de esas cuartas partes es en Centroamérica y esto tiene buena relación con ello. Así que nada, muchas gracias. Como os he dicho antes, tenemos esta campaña y bueno, pues os animo porque creemos que conjuntos y aliados y también el apoyo de la ciudadanía es esencial para que estas cuestiones no se den, ¿no? Así que muchísimas gracias y perdona, Víctor, ahora me he pasado. Bueno, abrimos, la propuesta es abrir ahora un turno de preguntas, entonces, bueno, pues tenemos un rato, digo rato porque no quiero decir 10, 15, 5 minutos para no vaya a ser que no haya y que entonces, no sé, o que haya muchas y entonces estemos aquí hasta las tantas, ¿no? Entonces ya cortaremos cuando veamos que vamos manteniendo un poco el tiempo, pero sobre todo me gustaría que fueran preguntas, porque el momento del debate y de la discusión y de la reflexión es el tercer momento de estas jornadas, por lo tanto, centrémonos ahora en hacer preguntas concretas y evitemos los discursos y esas cosas que nos gustan a veces. Vale, entonces, nada, vuestro turno entonces. Pues Rebeca primero y después el compañero. Yo quería preguntarle a Erika, en el estudio de investigación que habéis hecho de los acuerdos internacionales, ¿habéis estudiado...? Hola, ¿se oye? Quería saber si habíais estudiado también las demandas, los tipos de demandas, si habían ganado algunas O sea, para ver un poco, porque como estamos todos trabajando bastante con el tema del TTIP, pues a veces nos faltan un poco ejemplos de victorias y de éxitos de los países demandados, ¿no? Y era para saber si eso también estaba en vuestro estudio de investigación. ¿Funciona? No. O si no así, o...
Buenas, sí, una vez que hemos mirado todas las demandas que se han impuesto a los países de Centroamérica, ¿no? Como ha comentado Raquel, que hemos mirado todas, incluidas las de Estados Unidos y de sectores distintos al energético, muchas de ellas están todavía en proceso, o sea, no se han concluido, y las que estaban conclusas sí hemos mirado y bueno, cómo han acabado, ¿no? Y bueno, no lo tenemos sistematizado porque no formaba parte de la investigación, porque nos fijamos en empresas transnacionales europeas de la energía. Entonces, en esa son los dos casos que ha presentado Raquel. En el caso de Iberdrola fue desestimada porque el CIADI decía que no tenía competencias para imponer una sanción a Guatemala. Por lo tanto, Iberdrola tuvo que pagar, creo que la mitad de las costas del proceso, y Guatemala la otra mitad de las costas, aunque la demanda la puso solo Iberdrola, pero no se le impuso ninguna sanción al Estado de Guatemala. Y en el caso de Enel está todavía en proceso porque es muy reciente, es de 2013, ¿no? Y se suelen alargar bastante ese tipo de procesos. Y ahora no te sé decir exactamente como una estadística de lo que hemos mirado, pero lo tenemos sacado, o sea que si me dejas tu dirección de correo te podemos pasar los datos de cómo han concluido cada una de los litigios que se han puesto a Centroamérica. Muchas gracias, Erika. ¿El compañero ya del fondo? Pedro Ramiro, del Observatorio de Multinacionales en América Latina. Dos preguntas a Cecilia. Dado que tú decías que Amnistía Internacional apoya el establecimiento de normas vinculantes, ¿no? para empresas, para grandes empresas y derechos humanos, en ese sentido, si no crees que existe una contradicción con apoyar los principios rectores y el marco Ruggie, que como dice en su preámbulo, no representa nuevas obligaciones en materia de derecho internacional, y aunque no nombra la palabra voluntariedad, no supone ninguna norma vinculante nueva respecto a lo que ya había desde hace una década, ¿no? Y relacionado con eso, ¿qué opinión tiene Amnistía, qué opinión tienes tú sobre lo que va a pasar la semana que viene en Naciones Unidas, en Ginebra? Va a echar a andar el grupo de trabajo intergubernamental que tiene el mandato de crear un tratado internacional, una norma vinculante para empresas y derechos humanos, con la que el propio Ruggie ha manifestado su desacuerdo, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú la posición de Amnistía, que tradicionalmente ha apoyado la labor de Ruggie, ¿no? Incluso coeditando a nivel internacional su libro de Just Business, con todo el nuevo debate sobre normas vinculantes que ahora se está dando? Y por otro lado, quería preguntar también a Almudena, ¿cómo ves cuál crees que debe ser el papel de las ONGs y las organizaciones de la sociedad civil en relación con las grandes corporaciones, ¿no? Y particularmente en casos como el vuestro, ¿no? En donde por un lado tenéis informes críticos con la labor de estas empresas, ¿no? Como los que tú has presentado en Centroamérica, y por otro lado tenéis programas de alianzas público-privadas o de campañas como Somos Así, ¿no? Con grandes transnacionales españolas como Telefónica, el BBVA, el Banco Santander, Repsol, etcétera, ¿no? Si no crees que existe una contradicción entre hacer las dos cosas al mismo tiempo. Gracias. Sí, bueno, ¿se me escucha? Vamos a ver, nosotros estamos claramente a favor de normas vinculantes. Lo que ocurre es que también somos pragmáticos. Y entonces, siempre decimos que es mejor que exista una norma que no exista nada. Por ejemplo, esto está ocurriendo con el tema del Plan Nacional de Derechos Humanos, de Empresa y Derechos Humanos, que no termina de salir. En España ha sido una recomendación de la Unión Europea para que todos los países desarrollaran sus planes nacionales siguiendo los principios rectores de John Ruggie. Aquí lo elaboró la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores y bueno, finalmente se desarrolló un plan en el que nosotros somos muy críticos porque es voluntario y porque hay una serie de cuestiones, como por ejemplo el tema de la diligencia debida, que queda muy comentado en general,
y varias cuestiones más que criticamos, pero sin embargo pensamos que sería un paso de avance que ese plan saliera. Entonces, claro, hay mucha gente que ve contradicción en esto, porque nosotros mismos hemos elevado al gobierno de la nación una pregunta de por qué ese plan que ya está elaborado no sale. Y hay gente que nos dice, pero si es voluntario, y lo criticáis muchísimo. Bueno, porque nosotros tenemos muchas más armas para denunciar y para actuar cuando existe un marco, aunque ese marco no sea obligatorio. Entonces, en ese sentido, es cierto que en determinadas ocasiones puede parecer una contradicción. Con John Ruggie tuvimos un encontronazo inicial muy grande. De hecho, bueno, pues John Ruggie nos preguntó en un momento dado, pero nosotros qué queríamos, ¿no? Como maximalistas. Y finalmente tenemos la misma posición, es decir, no nos parece suficiente, pero sí nos parece interesante que en el mundo empresarial se incorpore el discurso de los derechos humanos, que es una cosa reciente. En la responsabilidad social corporativa de todas las empresas, el tema de derechos humanos en todo caso es un renglón, pero nada más. El año pasado se aprobó en España la responsabilidad social de las empresas, se aprobó un protocolo en el que no se ha desarrollado el punto de derechos humanos y hay un comentario de que se tiene que desarrollar porque hay una proposición no de ley que en su momento hizo Jáuregui que pide que se apliquen esos principios rectores a las empresas. Entonces, bueno, pues pensamos que es mejor que nada. Es como trabajamos nosotros, trabajamos con pragmatismo. En el caso de las investigaciones, por ejemplo, son investigaciones que están absolutamente dirigidas a la acción. Respecto al tratado, inicialmente en Amnistía Internacional no lo vimos con buenos ojos. ¿Por qué? Porque nos parecía que habiendo un instrumento imperfecto, pero que ya existía, que había llevado tantos años de discusión como eran los principios rectores, iniciar ahora otro proceso equivalía a seguir postergando y postergando y postergando el llegar a una verdadera solución. Pero después de grandes discusiones internas, hemos decidido apoyarlo. Porque una de las causas que nos llevan a ello es ver el gran fracaso de los principios rectores en la medida en que, por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, en el que se ha hecho la recomendación a todos los países, a los 28 países de la Unión Europea, a que desarrollaran planes nacionales siguiendo esos principios rectores, solo se han elaborado 4 o 5, porque Italia no sé si está o no está. Por lo tanto, bueno, pues creemos que puede ser muy interesante iniciar este nuevo proceso. Nada más. Podría decir que agradezco tu pregunta, pero no soy yo. Nada, muchas... bueno, sí que la agradezco porque además responde precisamente a uno de los debates que hemos tenido en la organización. Como sabes, nosotros formamos parte de nos hemos fusionado recientemente, bueno, son 2 años, donde son 3 organizaciones, Solidaridad Internacional, IPADE y Habitáfrica, y con perfiles de trabajo y de alianzas con el sector privado muy diferentes. De hecho, IPADE extremadamente, pero trabajo con sector privado. Solidaridad Internacional sí que ha trabajado y sí que ha tenido y formaba parte de la campaña, ¿no? En estos 2 años que llevamos de recorrido ya juntos y fusionados, pues hemos estado, los debates no han parado, ¿no? De hecho, te puedo decir que en todo lo que ha sido esta campaña que hemos lanzado, los momentos previos han sido enormes y los debates, ¿no? Porque entendemos, y lo que sí que compartimos en las líneas básicas, es que entre todos los que formamos la organización, más el patronato, más socios, etcétera, y simpatizantes, es que el rol del sector privado no hay que negarlo, o sea, tiene un rol, pero este tiene que tener unos límites y no es otro que el respeto a los recursos y a los derechos humanos. Es decir, no negamos que puede jugar un rol, pero siempre con unos límites y que además esto tienen que ser claros, que tienen que ser obligatorios y que además tiene que haber la posibilidad de recurrirlos de alguna manera cuando no lo hacen así.
Creemos que el papel de la sociedad civil es monitorear, seguir, denunciar en su caso y también mostrar que, o es lo que además queremos hacer, todavía no lo hemos encontrado, que era una de las cuestiones que comentaba antes, que las empresas pueden generar rentabilidad si respetan también esos recursos y esos derechos humanos, ¿no? Creemos que la responsabilidad no puede estar reñida en absoluto y no puede ser, en este caso, una excusa para no respetar los recursos y los derechos humanos. Y, por supuesto, todavía tenemos ciertas contradicciones con esto de la fusión, pero estamos trabajando precisamente para que esto no sea así. Y, de hecho, la campaña que tenemos, que se denomina Tierra con 3 R's, es la campaña de la organización, que habla de empresas rentables pero responsables con los recursos, ¿no? Esto no quita que tengamos que seguir puliendo y yo creo que también precisamente señalar esas cuestiones que quizás no hemos sido muy acertados también y esos aprendizajes nos harán mucho más, o esperemos que nos hagan mucho más fuertes. Gracias. Muchas gracias, Cecilia y Almudena. ¿Hay alguna pregunta más? Venga, la última y ya está, ¿no? Erika, yo quería preguntarte el tema de la, ¿cómo decir?, esta relación que hay entre una Centroamérica que ha firmado Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y con la Unión Europea a la vez, bueno, acuerdo de asociación que viene a ser básicamente lo mismo. ¿Cómo la han analizado? ¿Si ha intervenido en su estudio? ¿Vale? Vasos comunicantes, etcétera, ¿no? Y Almudena, quería preguntarles la relación con sindicatos, sobre todo en Centroamérica, si le están trabajando, cómo lo están haciendo, y también si lo vinculan con sindicatos aquí. No hemos abordado los vasos comunicantes entre el CAFTA-DR, que sería el el acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y la República Dominicana, ¿no? Que sería, y el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Centroamérica, ¿no? Es el aspecto de, bueno, como ya fue firmado antes, el CAFTA-DR facilitó determinadas cláusulas al acuerdo de asociación que permitió avanzar mucho más rápidamente a la Unión Europea, que podía ser una de las tesis, ¿no? O sea, esos vasos comunicantes, que ya hay un trabajo hecho con Estados Unidos y la Unión Europea se puede aprovechar para eso. No lo hemos abordado, pero podemos tenerlo en cuenta de cara al informe final de ver en ese aspecto. Es verdad que también son un poco distintos, como ha dicho Raquel, ¿no? El CAFTA-DR es un tratado comercial y de inversiones. Es decir, que Estados Unidos sí tiene competencia como país de comercio e inversiones. En el caso de la Unión Europea, el acuerdo de asociación solo tiene competencia comercial, porque las inversiones, las competencias las tienen los países y por eso todo el rango enorme de tratados bilaterales de protección y promoción recíproca de inversiones, ¿no? Entonces ahí hay diferencias, ¿no? Las transnacionales europeas invocan los tratados bilaterales de protección de inversiones para llegar al CIADI y las estadounidenses invocan directamente el Tratado de Libre Comercio porque contempla las inversiones. Entonces también es verdad que tienen características un poco distintas, ¿no? De cara a la presencia de empresas transnacionales. El acuerdo de asociación, el inversor no puede demandar al Estado, son los Estados los que tendrían que entrar en el arbitraje, porque la inversión es competencia del Estado, ¿no? Entonces, ahí también se puede ver si ha habido ahí como facilidades, ¿no?, para la Unión Europea, pero es verdad también que tienen características distintas. Sí, respecto a si hemos abordado los temas que hemos expuesto aquí con los sindicatos, no sé si te refieres en los países en los que hemos trabajado o aquí. En los países que hemos trabajado, nosotros lo hacemos con nuestras organizaciones sociales allí. No son temas que tengan que ver, o los que hemos estudiado no han tenido que ver, en este caso, con cuestiones laborales. No es el caso, en este caso, de tanto de la embotelladora de la Coca-Cola como en el caso de Hidralia. En el caso de Iberominas, que es la última que hemos puesto, la empresa ha paralizado la actividad y no había, en este caso, para trabajar o ese espacio con los sindicatos. Sí que empezamos a trabajar, en otro caso que tenemos, en Guinea-Bissau, que es otra empresa española que se llama Agrolleva, que es un caso de acaparamiento de tierras por parte de esta empresa, y empezamos a tantear lo que eran los sindicatos agrícolas aquí. Específicamente, además, como esta empresa tiene un vínculo con Cataluña, con los países, empezamos también a trabajar esas alianzas.
Y bueno, es un camino todavía por recorrer, esas alianzas, porque es verdad que somos o las organizaciones no gubernamentales tendemos a ser un poco endogámicos y sí que es verdad que explorar otros actores y sobre todo cuando las luchas nos competen a todos es interesante, ¿no? Entonces, si bien, como te digo, no lo hemos trabajado todavía en Centroamérica, bueno, pues es una carta que está todavía abierta para trabajar aquí. Así que muchas gracias por la recomendación. Bueno, pues, ¿os parece si lo dejamos aquí ahora? La buena noticia es que tenemos un café esperándonos ahí fuera, que todo el mundo necesitamos como agua de mayo. Y la otra noticia es que no olvidéis, por favor, pues los temas que consideréis claves, escribirlos en los post-its, pegarlos aquí. Es el momento un poco en el que podemos hacer esto, porque en el resto del tiempo estamos hablando, entonces es más difícil, ¿no? Entonces, bueno, recordar este ejercicio para poder facilitar después el debate mucho mejor. Regresamos a las 12:05, ¿de acuerdo? Nos damos 20 minutos y con más. Muchas gracias.